Buenas tardes. Ay, jueputa. Ya. Ok, buenas tardes ahí. Sorry, creí que había desactivado el coso ese de espera. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Ok, ya casi comenzamos. De hecho, ahora debería revisar eso. Ok. Ay, ya. Mae, qué pena, pero no está. Sí, definitivamente. Bueno, comenzamos entonces. Sí, profe, está bien. Ok, entonces vean. La idea es que hoy continuemos con la parte de fuerzas intermoleculares que estuvimos viendo la semana pasada, ¿ok? La semana pasada vimos todo lo que son fuerzas y hablamos de lo que son las propiedades de los líquidos, ¿ok? La idea es que hoy terminemos con las propiedades de los líquidos, ajá, y empecemos a hablar de los sólidos, ¿ok? Ya la parte de sólidos va a ser un poco más descriptiva porque tampoco la idea es que ustedes hagan hechos cristalógrafos, pero vamos a hablar un poquito de sólidos, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Por cierto, ¿cómo les fue con el quiz? Bastante bien. ¿Ok? ¿Cómo lo encontraron? ¿Lo pudieron resolver? ¿Lo pudieron entender? ¿Cómo le fue con el número de preguntas? Aprovechan ahora que estoy preguntando o si no, así se fue para el resto del semestre. Sí, profe, todo bien. En Profe, general me pareció bien. estuvo bien, digamos, no sé, Ah, tal vez como hacer un número par de preguntas, o sea, como 6, tal vez, no sé. O sea, porque tipo lo que hicimos mi compañero y yo fue como los dos lo hicimos, lo revisamos entre los dos y entonces para subirlo lo que vamos a hacer es uno escribe 3 preguntas y el otro escribe 3 preguntas y según un solo PDF. Pero como son 7, entonces queda un par ahí, no sé, como para tal vez eso. 6 o 7 preguntas. Es que el 7 no me gusta. Usted dijo que le gustaba, pero a mí no. voy a pensármelo. Profe, Estoy de más bonito acuerdo. los números pares. No, los mejores números son decir entre 3 y el 7 porque el 7 es genial. Así que voy a pensármelo, ¿ok? En realidad mi idea original del quiz era 4 preguntas y vámonos, pero William me dijo que hagan entre 5 y 8, así que para que no haya diferencias entre los grupos, era un número entre 5 y 8. Así que voy a meditarlo, ¿ok? Profe, 6 es para dividirle entre 3. Sí, pero es que el número de temas de gases queda perfecto para 7. Si no se vieron, no sé si se fijaron, pero había una pregunta de cada subtema, por decirlo así. Entonces, por eso es que quedó con 7 en realidad. No solo porque es un buen número, sino porque se ajustaba bien al número de preguntas. En algún lado tengo programado eso. Tengo que ver cuántos temas me salen para el siguiente quiz. En algún lado está. ¿De acuerdo? Tampoco es como que me saco las preguntas así porque el número es, wow, qué genial. Simplemente también es porque pienso cuáles temas hay y con base en eso pregunto. ¿Ok? Así que está bien. Pero más allá del número de preguntas y la comodidad de repartírselas, ¿alguna otra observación?
Profe, yo tenía una duda. ¿Será Sorprendo. que es que, como ahí decía, que todas las respuestas tienen que estar con lapicero negro o azul? Me Ah, preguntaba si para... eso es simplemente copy-paste de instrucciones viejas, ¿de acuerdo? Ah, bueno, no, pero mi pregunta era si para exámenes a futuro, como cuando hay, o sea, como cuando hay de estas para escribir, que si la podemos escribir en compu nada más. Mientras el corrector no se queje de que hay un problema obsceno de plagio entre los distintos quizzes, no veo problema. Ok, sí, es como para no, o sea, más adelante, como para no escribirlo en papel y luego tomar una foto y pegarlo. De lo que usted encuentre conveniente. Como les digo, mientras el corrector no se queje de que se están plagiando muy descaradamente, no veo problema. Igual, esto sería como para las teóricas, porque honestamente hacer los cálculos a compu es un poquito más engorroso. Entonces, a menos de que realmente a ustedes les gusta hacerlos a compu, lo veo más incómodo, pero no veo problema. En realidad, me da bastante igual cómo me entreguen el trabajo mientras lo entreguen bien. ¿Qué más? Profe, con eso de lo del corrector y así, digamos, yo escribí bueno, esto es de experimentación, pero yo escribí el quiz, Ah, no, pero ahí por compu. los de el laboratorio lo reviso yo, así que por ahí relax. ¿Ok? Ah, bueno, todo bien. Lo que iba a preguntar era que si tenía que poner alguna fuente o algo así. Quiz. Ok, 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 todo ok. bien. Entonces, no, todavía no hemos llegado al extremo de poner referencias a un quiz, ¿ok? Tranquilos. Referencias para los reportes, ¿ok? Y sí, para este curso tengo un corrector porque si no me voy a volver loco revisando tantas cosas, ¿ok? Para experimentación sí reviso yo los quizzes simplemente para que los asistentes no estén sobresaturados de cosas. Y por si acaso les estresa, yo le doy al corrector la solución oficial y yo subo a mediación la solución oficial del quiz, ¿ok? Por si les intriga. Eso sí sepan, ¿ok? Que yay, la química tiene mucha mate y como todo el mate, hay mil maneras de resolverlo. Mientras resuelvan las cosas bien, todo tenga sentido químico, físico y matemático, funciona, ¿ok? Por si acaso. ¿Algo más o ya comenzamos bien? Todo bien, profe. Ok, entonces vean. Entonces, vamos a continuar con la parte de fuerzas. La última vez nos quedó ahí en el aire la parte de presión, bueno, punto crítico, pero no importa, eso queda bien aquí también. Entonces, vean, el punto crítico. No sé si alguna vez han oído hablar del punto crítico, en realidad, o de fluidos supercríticos. Sí. ¿Y qué escuchaste? Bueno, por ejemplo, recientemente en la experimentación que estábamos viendo lo de química verde con el profesor Felipe, hablamos de el proceso o sea, de descafeinizar con CO2 supercrítico. Ok, Entonces, bueno, he escuchado bastante sobre especialmente el CO2 supercrítico. También creo que se usa para aerogeles y así. pues sí, el uso industrial más común de fluidos supercríticos es el proceso de extracción de la cafeína del café para hacer café descafeinado. Una abominación de la naturaleza, el café descafeinado, pero para la gente que les gusta así, es una buena alternativa. Pero sí, eso es un buen ejemplo, de hecho. La ventaja de los fluidos supercríticos es que son fáciles de, bueno, son fáciles de trabajar una vez que se tiene la tecnología, ¿ok? Porque es nada más como aumentar la presión, bajar la presión. Pero bueno, ahora ven, vamos a hablar entonces de qué es un fluido supercrítico. ¿Alguien quiere animarse a decir qué es un fluido supercrítico? Un fluido a temperaturas muy bajas. No, no. O a presiones muy bajas o muy extremas, o no sé. Estás en el lado contrario del espectro, ¿de acuerdo? Altas, ¿de acuerdo? Ah, ok, Sí, altas. de acuerdo. El fluido supercrítico aparece a presiones y temperaturas muy altas, ¿ok? Ahora, ¿qué es un fluido supercrítico? Vea, un fluido supercrítico es lo que pasa cuando yo caliento y aplico presión a un líquido hasta que llega a un punto tal que no se logra distinguir vapor de líquido.
¿De acuerdo? Se ve esta extraña neblina que ustedes tienen en esta imagen, ¿de acuerdo? Esa imagen que está aquí es un fluido supercrítico, ¿ok? Usted lo calienta, 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 aplica tanta presión que llega básicamente a un punto de colapso en el cual se forma el fluido supercrítico, ¿ok? El fluido supercrítico es como un híbrido, ¿de acuerdo? Tiene la capacidad y el aspecto general de un gas, pero tiene las habilidades de disolvente de un líquido, ¿ok? Es un fluido, ¿ok? Para que no se pongan a pensar si será un líquido, si será un gas, porque realmente no es ninguno de los dos, porque es una mezcla, ¿ok? Tiene propiedades de movimiento como las de los gases, pero tiene las habilidades de disolución de un líquido. Eso es un fluido supercrítico, ¿ok? Es una cosa que no importa cuánto usted lo comprima, no se puede licuar. ¿Han oído hablar de ese concepto, licuar gases? Sí, ¿Y qué es? es justamente aplicarle mucha presión a un gas para que se convierta en un líquido. ¿Y cuál es la aplicación más común, práctica, industrializada de este fenómeno? Transportar gases. Ok, O, Ve, o sea, sí, usted no anda un gas en un globo, usted anda un gas en un contenedor más pequeñito, que es un gas licuado. ok. ¿Y algunos ejemplos de gases licuados? Sí, cuando les digo que me sí, expliquen, sí, sí, explíquenme, yo ¿de ya, acuerdo? sí, digamos, no sé, bueno, ya el compañero acaba de decir más o menos algo, pero yo no sabía muy bien qué era. Sí, yo iba a hablar del gas LPS, ¿verdad? Gas licuado de petróleo. Sí, el que se usa para el laboratorio, precisamente. O para, por ejemplo, las casas. Por eso, entonces, ¿qué es exactamente el gas licuado de petróleo? Ah, es como propano y butano que se le aplica mucha presión para que quede comprimido. Líquido, Que pero quede no líquido. básicamente líquido. Sí queda líquido. Cuando usted comprime Ah, un gas mucho, acerca tanto las partículas que se ajá, convierte en líquido, ¿de acuerdo? Licuar un gas es básicamente volverlo líquido. ¿Ves? está bien. Pues esa es la aplicación más común, ¿de acuerdo? Generar el LPG, que es el gas que se usa en las cocinas, en los laboratorios, ¿ok? Y también usted licúa los gases, especialmente el aire. ¿Saben para qué? Para obtener los gases del laboratorio, como por ejemplo los gases de los tanques de nitrógeno, los tanques de helio, los tanques de todos esos gases nobles y otros gases que usted usa a veces en los laboratorios, todos se obtienen licuando el aire y destilándolo. ¿De acuerdo? Esas son aplicaciones de aplicar presión y licuar un gas. Ahora, es nada más como para que conozcan el fenómeno de licuar gases. Concentrémonos por ahora en el fluido supercrítico. Ahora, el asunto aquí es este. En un fluido supercrítico, lo que tenemos es una cosa compleja, ¿de acuerdo? Básicamente, usted calienta tanto, 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 ¿ok? Las partículas que no pueden retener las interacciones, ¿ok? Pero la presión tan alta que hay tampoco permite que tengan toda la libertad de movimiento que tendrían en un gas. Por eso están atrapados con un punto medio, ¿de acuerdo? Se mueven mucho para que sean retenidas como en un líquido, pero hay tanta presión que no pueden moverse con la libertad de un gas, ¿ok? Por eso es que la capacidad de obtener un fluido supercrítico depende de las fuerzas intermoleculares, ¿ok? Llegar a ese punto de colapso ocupa más temperatura y más presión dependiendo de qué tan intensas sean las fuerzas intermoleculares, ¿ok? Entre más intensas es más complicado alcanzar el punto crítico, ¿ok? Porque hay que vencer fuerzas más intensas. No sé si me entienden esa idea. Sí, sí, ¿Ok? Ahora, entonces, con base en eso, ¿qué será más fácil de obtener? ¿Agua supercrítica o CO supercrítico? CO2 supercrítico, porque el CO2 es un compuesto no polar, no tiene puentes de hidrógeno como el agua, las fuerzas intermoleculares son menores. Ok, correcto. Ok, tiene interacciones más débiles. Ahora, una pregunta, ahora que lo mencionaste. Ok, y eso más que nada va para los chicos de Felipe. Ustedes estudiaron entonces descafeinización con Feli. A ver, pregunta de cultura general. ¿La cafeína es un compuesto polar o no polar? Es un compuesto no polar. ¿Apostaría su vida a eso? Definitivamente no. Ok, la cafeína no, la cafeína es polar, ¿de acuerdo? Tiene un montón de nitrógenos y oxígenos en su estructura, ¿ok? La cafeína es un compuesto polar por excelencia, ¿ok?
No les prometo dibujársela porque ya eso es demasiado para mis habilidades de dibujo. ¿Ok? Pero la cafeína es polar. Ahora, el CO2 para cualquier efecto es no polar, ¿verdad? Nadie duda de eso. ¿O sí? No. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden ustedes extraerle la cafeína al café? De acuerdo, la cafeína polar usando un líquido, bueno, un fluido no polar. ¿Se han puesto a pensar en eso? Porque la cafeína es polar, pero el CO2 es no polar. Entonces, ¿por qué funciona eso? Piénsenlo. Y de aquí al jueves me contestan. ¿Ok? Se me ocurre algo parecido a lo que es como la extracción de aceites esenciales. ¿Cómo se llama eso? Hidrodestilación. Se me ocurre Correcto. algo parecido a la hidrodestilación, porque y es similar al final de cuentas, si ustedes lo piensan, es por barrido, digamos, porque los aceites esenciales igualmente son no polares, pero usted los está extrayendo con vapor de agua, que claramente es polar. Pero ¿cómo Ok. funciona eso? Eso funciona am, Por porque barrido, sí. sí, por barrido. Se me ocurre algo similar. O Ok. sea, Solo que el detalle es este. Los aceites esenciales son volátiles. La cafeína es volátil. no, no es volátil. Ok. No está tan perdido. Podría tirársela por ahí, pero tiene que trabajar mal la respuesta. Ok. Piénsala y de aquí el jueves me cuentan quién descubre. Ok. De Sí. paso, ese tipo de cosas puede ser que a veces evolucionen en la pregunta del quiz. ¿Ok? Cuando yo a veces digo comentarios como esos. Ahora, ya que estamos en esto, entonces, nada más para que tengan aquí valores de referencia de algunos, ¿de acuerdo? Sustancias químicas. Vea que tenemos de todo lo habido y por haber. Si ustedes los analizan con cuidado, van a darse cuenta que las sustancias con las interacciones más fuertes efectivamente tienen los valores de punto crítico más altos. ¿Ok? Un punto crítico siempre tiene dos cosas, una temperatura crítica y una presión crítica. ¿De acuerdo por acá? ¿Alguna pregunta o curiosidad que lleven por el momento? Profe, entonces, para que esté en el estado supercrítico, tienen que cumplirse ambas Condiciones, condiciones. efectivamente. Ok, si usted nos lleva al gas a esa mezcla de presión y temperatura extrema, no va a formarse fluido supercrítico. Y vean que es extrema, ¿verdad? Vea que estamos hablando de 374 Celsius, pero prácticamente 220 atmósferas, ¿ok? Estamos hablando de presiones muy altas, ¿ok? Es temperaturas muy altas y presiones muy altas, ¿ok? Aquí lo que es más fácil de obtener probablemente es el CO supercrítico, entre otras cosas, porque vean que tiene una temperatura supercrítica de 31 Celsius, ¿ok? Básicamente, nada más hay que aplicarle un poco de presión y ya el CO2 facilito se convierte en un fluido supercrítico. Por eso es que él se industrializó fácilmente. ¿Ok? Nadie en su sano juicio va a ponerse a usar agua supercrítica para hacer algo. ¿Ok? Y ahí el detalle. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ahora, en principio ya tenemos todas las herramientas para poder entender los diagramas de fase. ¿Ok? Porque ya hemos hablado de los cambios de fase, ya hablamos del punto supercrítico, ya hemos hablado de acuerdo, del líquido y el gas, ahorita hablamos del sólido. Entonces, en principio ya podemos empezar a comprender qué es un diagrama de fases. Un diagrama de fases para cualquier efecto es una gráfica. ¿Ok? Es una gráfica en la cual, para cualquier combinación posible de temperatura y presión, usted puede saber cómo está la sustancia. ¿Ok? Para cualquier par de T y P que a usted se le ocurra, el diagrama de fase le puede decir a usted si es un líquido, si es un gas, si se está convirtiendo en una sustancia u otra, si es un fluido supercrítico. Eso es un diagrama de fases, ¿de acuerdo? Es una gráfica que me permite saber cómo se encuentra en un momento determinado de P y T la sustancia. ¿Ok? Va a incluir para ustedes los estados de agregación, inclusive los, por decirlo así, subestados de agregación. Ahorita vamos a ver qué significa eso. ¿Ok? Incluye las líneas de equilibrio de fases, ¿ok? Es decir, en los lugares donde usted puede observar los cambios de sólido a líquido, de líquido a gas, de sólido a gas, o incluso transiciones internas de las sustancias, nuestro amigo el punto triple y el punto crítico. ¿Ok?
Ya hablamos del punto crítico, ¿ok? ¿Qué saben ustedes del punto triple? Es una combinación de presión y temperatura en la que la sustancia está en los tres estados de agregación. Exacto. Ok, para los que no lo habían escuchado, existe una combinación de temperatura y presión que permite que los tres estados de la materia coexistan a la vez. Es decir, yo puedo tener hielo, vapor y agua juntos en un solo sistema. Eso solo pasa en punto triple. ¿Ok? Ahora, aquí podemos observar un diagrama de fase genérico. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la presión en el eje Y, la temperatura en el eje X. ¿Ok? Las líneas que se dibujan aquí en colorcitos son las líneas que demuestran el equilibrio de estados de agregación, ¿de acuerdo? Esa línea roja que está aquí abajo es el equilibrio entre el sólido y el gas. Es decir, esta línea que está acá representa sublimación y deposición, dependiendo del sentido en el cual se mueva. Ahora, la línea azul representa el cambio entre el líquido y el gas. Es decir, la línea azul representa evaporación y condensación. ¿Ok? Ahora, vean que la línea verde, existen dos versiones de la línea verde. La que sigue prácticamente todo el mundo y la que sigue nuestra amiga el agua y el arsénico y el bismuto porque querían. ¿De acuerdo? Básicamente en la naturaleza solo esos tres compuestos, bueno, compuestos y elementos actúan como la línea verde punteada. ¿Ok? Los demás líquidos y otras sustancias normales actúan como esta línea verde que está aquí. ¿Ok? Esta línea verde representa el cambio entre sólidos y líquidos, es decir, representa fusión o solidificación, dependiendo del sentido. ¿Ok? Pero vean que entonces para tres sustancias en particular, siendo la más famosa el agua, la línea va a seguir esta forma tan peculiar que está acá. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa esto? A ver, para ustedes, ¿qué implicaciones tiene que la línea entre sólido y líquido para el agua se comporte de esta manera? Hoy es el día de los datos chistosos, así que prepárense. O sea, diciendo lo más obvio es que a determinada temperatura, si usted aumenta la presión, no va a experimentar un cambio de fase. Se va a mantener, bueno, se va a mantener la interfase de sólido y líquido. Sí. O sea, O lo que es lo mismo, yo puedo aumentar la presión para que las cosas se fundan más fácilmente. ¿De acuerdo? Básicamente, si usted aumenta la presión, observen esto. ¿Ok? La línea de abajo es temperatura, la línea de arriba es presión. Si usted aumenta la presión, o sea, se va para aquí arriba, vea que el cambio entre sólido y líquido ocurre a temperaturas más bajas. ¿Ven? Cuando ustedes aplican más presión, el hielo se funde a temperaturas más bajas. ¿Ok? Los demás líquidos, bueno, sólidos y líquidos funcionan diferente. Cuando usted aumenta la presión, ocupa más temperatura para fundirlo. El agua no. El agua, entre más presión le metan, más fácilmente se funde. ¿Ok? ¿Qué implicación tiene esa? ¿Ok? Es un ejemplo clásico. ¿O nunca lo habían oído? nunca la verdad. Patinaje sobre hielo. ¿De acuerdo? Piénsenlo un momento, ¿ok? Ustedes han visto, aunque sea en una foto, un patín, ¿verdad? Para patinaje sobre hielo. Las cuchillas son muy delgadas, ¿cierto? Abajo. ¿Qué implica eso? Implica Presión. que presión. Estamos aplicando el peso de un patinador en un área muy pequeña. ¿De acuerdo? La presión que ejerce la cuchilla sobre el hielo es muy alta, permitiendo que se funda el hielo y entonces eso es lo que permite que un patinador se deslice.
¿De acuerdo? Realmente un patinador no está deslizando sobre hielo, está deslizándose sobre una línea muy delgada de agua. ¿Ok? Esa es la ciencia detrás del patinaje, básicamente. ¿Ok? La alta presión que aplica la cuchilla y el sistema este que está aquí, ¿de acuerdo? Del diagrama de fases, permite que un patinador patine, valga la redundancia, porque básicamente la presión funde el hielo a baja temperatura y el patinador se puede deslizar. Tampoco crean que se va a hacer un surco, ¿verdad? Es simplemente lo suficientemente necesario como para que pueda deslizarse. ¿Ok? Ahora, esto simplemente para que se entretengan un rato. ¿Ok? El tema de hoy se presta mucho para hablar paja, en realidad. Ok, aquí abajo pueden observar el enorme punto triple. ¿De acuerdo? Observen que es el punto en el cual colindan las tres líneas de equilibrio de fases. ¿De acuerdo? Y vean que por la línea azul, eventualmente alcanzamos la zona del punto crítico. ¿Ok? Vean que una vez que se llega al punto crítico, la línea azul muere. ¿Ok? Porque ya a partir de aquí no existe ni líquido ni gas. ¿Ok? Esta es la zona del fluido supercrítico. ¿De acuerdo? Entonces vean que básicamente para cualquier combinación probable que a usted se le ocurra de presión y temperatura, usted viene aquí y ya sabe en qué estado o qué está haciendo la sustancia. Eso es un diagrama de fases. ¿Ok? En la versión sencilla, ¿verdad? Ahora, esas líneas, por si acaso se lo están preguntando, se obtienen matemáticamente, ¿ok? Usted tiene los datos del delta H de las transiciones de fase, ¿okay? Los que vimos la semana pasada, ¿okay? Las entalpías esas, y usted puede calcular cuánto cambia el volumen durante un cambio de estado, ¿ok? Y entonces con esta ecuacioncita usted puede obtener matemáticamente estas líneas, ¿ok? No es que sean realmente obtenidas experimentalmente, ¿ok? Se pueden calcular usando la ecuación de Clausius-Capero, pero ahora sí en la manera original, general, no la versión integrada con presioncitas que vimos la vez pasada, ¿ok? Ahora, este que está aquí es un diagrama de fases, ¿de acuerdo? Es el del agua. ¿Ok? Uno reconoce casi que es que el del agua porque ve la línea del sólido líquido tirándose muy empinada, pero hacia la izquierda. ¿Ok? Ahora, observen que no siempre es así, sino que llega un momento en que da esta mera vuelta y se va para acá a la derecha. ¿Ok? Por si acaso se lo preguntan, los líquidos son sustancias bastante raras en realidad. Los estados más normales y comunes de la naturaleza son los sólidos y los vapores, ¿okay? Los gases, porque el líquido es una particularidad de la naturaleza, en cierto modo. ¿Okay? Vean que la zona en la cual existe el líquido es bastante limitada en realidad. Ahora, vamos bien con lo que son los diagramas de fase. ¿Van entendiendo las partes? ¿Ok? Sí, pero ¿Ok? Ahora, otros detalles importantes. ¿Ok? Ya lo habíamos mencionado la vez pasada. ¿Ok? Los cambios de estado que ocurren a una atmósfera se llaman cambios de estado normales. ¿Ok? Por ejemplo, aquí el agua nos está mostrando su punto de fusión normal, ¿ok? El que ocurre a una atmósfera, y su punto de ebullición normal, el que ocurre en una atmósfera. ¿Ok? Cualquier cambio de estado que ocurra a una atmósfera se llama cambio de estado normal. ¿Ok? Entonces puede ser punto de ebullición normal, punto de condensación normal, punto de fusión normal. Usted dígalo. Mientras ocurra a una atmósfera, ¿ok? Es un cambio de estado normal. ¿Ok? Lo deduzco simplemente moviéndome por acá. Ahora, vean que aquí dice que es un diagrama fase simplificado, ¿ok? Porque aquí nada más estamos observando el estado básico, sólido, líquido y gas. El asunto es, y dependiendo del área en que usted se especializa en química, va a tener que lidiar con eso, que no es tan simple, ¿ok? Aquí está el diagrama de fase real del agua, ¿ok? En el cual se aprecian ni más ni menos los poderosos 11 tipos distintos de hielo que existen. Por si no estaba consciente de eso, existen 12 distintas formas de hielo en la naturaleza. Bueno, algunos son más de laboratorio en realidad, pero aquí se pueden observar. ¿Ve? Entonces, el sólido en realidad se divide en unas 11 regiones distintas y usted puede hacer un cambio entre el sólido 1 y el sólido 11, por ejemplo, o entre el sólido 3 y el sólido 9, y así sucesivamente. ¿Ok? Vean que es más complicado de lo que usualmente uno puede imaginar. ¿Ok? Para efectos didácticos, usualmente uno se queda como, sí, sí, el sólido. Pero la realidad es
que el sólido tiene distintas fases dentro del mismo. ¿Ok? Ahora, el sólido más común, ¿de acuerdo? En el caso del agua, pues es el hielo IH, ¿de acuerdo? Este es el más común en la naturaleza, ¿ok? Es el hielo común que sale de su refri, ¿ok? Entonces pueden vivir tranquilos con eso, pero sepan que si usted se especializa en orgánica y tiene que tratar con sólidos, usted va a ver todos los posibles sólidos y las formas que pueden adoptar, ¿ok? Entonces, vean que es más complejo de lo que uno puede pensar, pero esa es la idea de un diagrama de fases, que incluya todo lo que puede ocurrir a la sustancia, ¿ok? Ahora, pensemos un momento en el siguiente caso, ¿ok? Esto que está aquí es un diagrama de fases típico del CO2, ¿ok? Vean que la curvita, ¿de acuerdo? Del sólido al líquido va hacia arriba, pero tirándose a la derecha, ¿ok? Como la mayoría de las sustancias hacen. Ahora, vea que nos dice, durante el calentamiento CO2 a una atmósfera, ¿ok? Ubicamos una atmósfera, desde menos 120 a menos 40, ¿ok? Desde menos 120 a menos 40, ¿qué cambio de fase ocurre? A ver, a una atmósfera yéndose entre menos 120 y menos 40, ¿cuál cambio de estado van a observar? Sublimación, ¿Ok? ¿Cómo sabes que es sublimación? porque cambia, bueno, está yendo del sólido al gas. ¿Ok? ¿Y cómo sabes cuál es el sólido y cuál es el gas? Porque lo que acabamos de ver, la parte de la izquierda es el sólido, a la derecha es el gas, ubico una atmósfera, dibujo la línea imaginaria de menos 120 a menos 40, y entonces veo que se va de la partecita del sólido a la partecita del gas. Ok, muy bien. También podías decir simplemente porque el cambio ocurría debajo de este punto que está aquí, que es el punto triple, ¿ok? Lo que ocurre debajo del punto triple son cambios de sublimación, ¿de acuerdo? Cuando estás debajo del punto triple, ¿de acuerdo? Los cambios son sublimaciones, pero también lo que vos decís es correcto. Si usted se planta aquí, ¿ok? Puede notar que eso sería entonces el proceso de sublimación, ¿ok? Ahora, esta pregunta es un poquillo más de razonar. Tenemos la misma masa CO2, ¿ok? ¿Cuánto? Lo que usted quiera. Pueden ser 10 gramos, pueden ser 100 gramos, puede ser 1 kilo, lo que usted decida. Ahora, la pregunta es, a 10 atmósferas. Muy bien, 10 atmósferas. ¿Ok? ¿Cuál proceso requiere más energía? ¿Ok? ¿Calentar desde menos 60 a menos 40? ¿O calentar desde menos 40 hasta menos 20? ¿Qué proponen ustedes? De menos 40 a menos 20. ¿Ok? ¿Y por qué? Ya que hablaste, tienes que decir el por qué. Bueno, porque usted nos había comentado de que cuando se está cambiando de fase, el calor se usa para cambiar la fase. En cambio, cuando ya está en una fase, de ahí se calienta la sustancia. Ok, pero los dos ámbitos que les doy ahí son ámbitos de cambios de fase, de hecho. El de menos 60 a menos 40 está, fíjese, entre esta línea que está aquí, y el de menos 40 a menos 20 en esta línea que está acá. Si quiere lo amplificamos para que sea súper fácil observarlo. ¿Ok? ¿Ves? De menos 60 a menos 40 está en esta línea, de menos 40 a menos 20 está en esta línea. ¿Ok? Los dos son cambios de fase. La pregunta es, porque su respuesta es correcta, es de menos 40 a menos 20. La pregunta es, ¿por qué ocupo más energía para pasar de menos 40 a menos 20 que para pasar de menos 60 a menos 40? Pero es por lo que es un cambio de ebullición, ¿verdad? Entonces, ¿Ok? que igual que lo habíamos dicho en la clase pasada, la ebullición, la entalpía siempre va a ser mayor porque se ocupan romper más fuerzas para separar más las partículas. Separarlas completamente. Exacto. ¿Ok? El que está aquí es un proceso de fusión. Hay que solo separar un poco las partículas. El que está acá es el proceso de evaporación, donde hay que romper todas las interacciones. Eso siempre ocupa más energía. ¿Ok? Muy bien. Ese es el tipo de cosas que yo quiero que sepan hacer con un diagrama de fases, ¿de acuerdo? Conozcan las partes, ¿ok? Conozcan las diferentes zonas, que sepan leerlos y que se puedan enfrentar a la pregunta de análisis. Vea que son preguntas muy directas, ¿ok?
pero que ocupan pensar un poquito. ¿Ok? ¿Vamos bien? No está tan raro, ¿verdad? Cambios de fase. Bueno, diagramas de fase en realidad. No, profe. ¿Ok? ¿Alguna cosa que quieran preguntar hasta ahora? ¿O seguimos? Ok, sigamos. Vean, vamos a hablar de sólidos. ¿Ok? Ya hablamos del gas durante la primera semana. Ya hablamos del líquido prácticamente durante la mayor parte de la semana pasada. Ahora les toca el sólido. ¿Ok? Ahora, aquí es donde realmente se nota la diferencia entre el curso de servicio y el curso de carrera. ¿Ok? Porque aunque en los demás temas entramos más a fondo en las cosas, los chicos de servicio es como decir si el sólido existe y existen esos cuatro y chao. ¿Ok? No, ustedes van a estudiar el sólido de verdad. ¿Ok? Vamos a estudiar los distintos tipos de sólido, vamos a estudiar las redes cristalinas, ¿de acuerdo? Las 14 redes de Bravais, etcétera. ¿Ok? Vamos a dedicar casi una semana a estudiar el sólido. Ahora, sepan, eso va a ser solo como la pincelada de lo que es el sólido, ¿ok? Porque realmente usted puede especializarse en qué es el sólido, ¿ok? Se puede especializarse en la parte de lo que es cristalografía, ¿ok? Y de hecho en la escuela, cristalógrafos sobran para los que quieren especializarse en esa área, ¿ok? Pero bueno, vamos a estudiar qué son entonces los sólidos, empezando por la parte más básica, ¿ok? Bueno, ya sabemos que los sólidos, ¿ok? Poseen estructuras tridimensionales compactas, esa es la parte más importante, ¿ok? Organizadas dependen, más o menos, de cuál tipo de sólido. Siempre son organizados, pero hay unos que son más ordenados que otros. ¿Ok? Pero todos los sólidos tienen estructuras muy compactas, ¿ok? Porque entonces eso es lo que genera una gran cantidad de interacción entre sus partículas. Ahora, y eso quizás es la regla de oro para entender un sólido, ¿ok? Las propiedades de un sólido, ¿ok? Van a depender de cómo se acomoden las partículas en el sólido y las interacciones que esas pueden ejercer. Básicamente, entre mejor empacado es el sólido y mejor sea la interacción entre sus partículas, ¿ok? Más intensas van a ser las propiedades del sólido, ¿ok? Un sólido muy empacado, con interacciones fuertes, va a tener propiedades físicas muy intensas, o sea, una dureza muy grande, una densidad muy grande, puntos de fusión y ebullición enormes, ¿de acuerdo? Entre mayor sea el nivel de empaquetamiento y la interacción entre las partículas, ¿ok? Mayor va a ser entonces todos los valores de las interacciones, bueno, de las propiedades de la sustancia, ¿ok? Y aquí tenemos dos ejemplos extremos, ¿de acuerdo? Grafito y diamante, ¿ok? Clásico ejemplo, ambos son carbón, ¿ok? Para cualquier efecto, ¿ok? La diferencia entonces, ¿dónde está? En la manera en que se acomodan las partículas en un diamante con respecto a las de un grafito, ¿ok? Y ahorita vamos a ver exactamente en qué sentido, ¿ok? Existe esta diferencia, ¿ok? Pero lo que ocupo es que se vayan aprendiendo esta idea, ¿ok? Las propiedades del sólido dependen de su empaquetamiento y dependen de, obviamente, como todo lo que hemos visto en el último tema, interacciones. Ahora, nosotros, en general, podemos hablar de 4 tipos principales de sólidos cristalinos. Y ahorita vamos a hablar exactamente de qué es un sólido cristalino, ¿ok? Pero podemos ir diciendo, existen 4 tipos generales de familias de sólidos cristalinos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son? Bueno, en primer lugar tenemos el sólido molecular, ¿de acuerdo? En un sólido molecular, las partículas que conforman el sólido son átomos o moléculas. ¿Ok? Átomos como qué? Como por ejemplo argón, o por ejemplo oxígeno, o por ejemplo neón. ¿Ok? Si usted lleva esos en su cabeza gases al estado sólido, usted tiene entonces un sólido molecular. O moléculas, ¿como cuáles? Como agua, como CO2, como sacarosa. ¿Ok? Vea que son moléculas. Si usted las solidifica, usted obtiene un sólido molecular. Es decir, básicamente la forma sólida de todas las moléculas que usted conoce, ¿ok? Y los gases elementales que andan por ahí sueltos son sólidos moleculares.
Ahora, como son la forma sólida de esas sustancias, entonces las fuerzas que sostienen esos sólidos, pues son las más variopintas, ¿ok? Si el sólido es de una sustancia no polar, entonces la estructura se sostiene por London, ¿ok? Si el sólido es de una sustancia polar, el sólido se sostiene por dipolos. Si el sólido es de una sustancia con puentes de hidrógeno, pues entonces se va a sostener por puentes de hidrógeno, ¿ok? Vean que el tipo de interacción que puede existir en un sólido molecular va a ser muy diferente dependiendo de cuál sea la sustancia, ¿ok? Por ejemplo, en un argón, ¿cuál es la interacción que sostiene el sólido? ¿Ok? Argón sólido. London. London. ¿Ok? Recuerden que los gases nobles, en su forma sólida, presentan interacciones de London. ¿Ok? En el metano, London, porque no polar. En el agua, puentes de hidrógeno, porque es el agua. ¿Ok? La sacarosa, ¿alguien conoce cuáles son las interacciones que sostienen la sacarosa? Puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Ahora, ya que hablaste, ¿usted puede contarnos qué es la sacarosa? ¿Ok? ¿Cuál es el nombre común silvestre de la sacarosa? La azúcar de mesa, perdón. El azúcar, exacto. ¿Ok? Sacarosa es el nombre químico elegante para azúcar. ¿Ok? Esto que está aquí es la fórmula del azúcar, 342 gramos por mol. ¿Ok? Ahora, esos son sólidos moleculares. ¿De acuerdo? La forma sólida de las moléculas y sustancias elementales que usted típicamente ya conoce. Ahora, estas contrastan con los sólidos iónicos. ¿De acuerdo? Los sólidos iónicos que usted ya estudió en Química 1 y que hemos ido estudiando por aquí a lo largo del curso 2, ¿ok? Los que se componen de iones, ¿de acuerdo? De cationes y aniones, ¿ok? En un sólido iónico, recuerden que la interacción que sostiene todo es una interacción electrostática, ¿ok? Es un enlace iónico, ¿ok? Y entonces aquí caben todas las sales que usted conoce, NaCl, LiCl, CaCl2, todas las sales que usted conozca son ejemplos de sólidos iónicos, ¿ok? Ahora, comparativamente hablando, ¿quién tiene propiedades más intensas? ¿El sólido iónico o el sólido molecular? Por ejemplo, ¿quién tiene un punto de fusión más alto? ¿Cualquier sólido iónico o un sólido molecular? El iónico, profe. El iónico, correcto, porque la fuerza iónica, recuerden que la dimos la semana pasada, hace 8 días de hecho, las fuerzas iónicas son las más intensas de las interacciones intermoleculares, ¿ok? Entonces, un sólido iónico en cualquier propiedad física, estilo dureza, bueno, sí, dureza, punto de fusión, punto de ebullición, ¿ok? En propiedades generales va a tarrear completamente un sólido molecular, ¿ok? Véanlo así, el agua funde a 100, en cambio el agua funde a 100, el agua funde a 0, ebulle a 100, en cambio la sal, funde como a 1300, 1800 y ebulle quién sabe a cuánto, la verdad. ¿Ok? Estamos hablando de diferencias muy abismales entre este tipo de sólidos y este. ¿Ok? Ahora, sigamos yéndonos al extremo. El sólido de red covalente. ¿Ok? Vea, los sólidos de red covalente son sólidos muy particulares. ¿Ok? Porque en los sólidos de red covalente no pasa como pasa acá, que tengo unidades concretas que están interactuando por medio de interacciones intermoleculares. No, en un sólido de red covalente tengo átomos enlazados por medio de enlaces covalentes. ¿De acuerdo? En un sólido de red covalente, la interacción que sostiene la estructura es el enlace covalente. ¿Y qué sabemos nosotros sobre los enlaces covalentes? Que los enlaces en general son más fuertes que cualquier interacción que usted conozca en realidad. Cualquier interacción intermolecular es ligeramente más débil que cualquier enlace. ¿Ok? Entonces, los sólidos de red covalente en general tienen las propiedades más intensas entre todos los sólidos. ¿Ok? Para que lo visualicen. Un sólido covalente, por ejemplo, es el diamante. ¿Ok? O el cuarzo. ¿Ok? Estamos hablando de estructuras
sostenidas por enlaces covalentes en una red muy intrincada. ¿Ok? Entonces, por eso sus puntos de fusión y ebullición son muy, muy altos. Su dureza es absurda. ¿Ok? Su dureza, ya lo dije, ¿verdad? Sí, la dureza es muy absurda, está increíblemente alta. ¿Ok? Ahora, usted se va a preguntar, ¿cómo sé yo entonces cuáles son sólidos de red covalente? La ventaja es que son pocos. ¿Ok? Entonces usted lo que hace es recordar cuáles son los sólidos de red covalente, porque no es algo que uno pueda deducir en realidad. ¿De acuerdo? Los dos ejemplos clásicos son el diamante y el cuarzo. ¿Ok? El grafito es un punto extraño intermedio. ¿De acuerdo? Cae en la categoría de red covalente, pero no es la mejor red covalente que hay. Ahorita vamos a ver exactamente por qué. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Todo bien. ¿Ok? Entonces vea que en términos de propiedades, ¿de acuerdo? Las más débiles siempre están con los moleculares, en el medio están los iónicos, y las más altas son las de red covalente. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿y el metálico? ¿Qué saben ustedes sobre los sólidos metálicos? De hecho, ¿qué vieron ustedes sobre el enlace metálico el semestre pasado? Cuéntenme. Que, bueno, están descritos por el modelo de Mar de electrones. Ajá. Los orbitales D están solapados, es así, ¿verdad? Pero a la pau, sí. Y solamente se da en los átomos metálicos, en los metales. Ok. Es lo más general. Está bien. Vean. Un sólido metálico es una cosa muy variable, ¿de acuerdo? A diferencia de estos tres que yo puedo ordenarlos de una manera muy secuencial, los metales son muy variables entre ellos, ¿ok? Hay metales con propiedades muy fuertes, ¿ok? Y hay metales con propiedades muy débiles. ¿Ok? Entonces yo tengo, por ejemplo, metales que tienen puntos de ebullición enormes, y luego tengo, por ejemplo, el mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces el metálico se mueve en algún punto entre ellos tres, ¿de acuerdo? No podemos acomodarlo de una manera tan sencilla porque va a depender de cada metal en particular. Ahora, como el compañero nos contaba, efectivamente, en un sólido metálico, la partícula constituyente es átomos, átomos metálicos, ¿ok? Átomos en los cuales los orbitales, ¿de acuerdo? Las nubes de valencia están todas traslapadas entre sí. Y entonces lo que tengo es básicamente una comunidad de electrones que van dando vueltas por todas partes, ¿de acuerdo? En un sólido metálico los electrones son de todos a la vez, ¿ok? No es como acá que sí, los electrones están entre este y este, o que pertenecen a un cierto tipo específico de átomo. No, no, aquí los electrones andan moviéndose a lo largo de todo el sólido metálico, ¿ok? Y eso es precisamente lo que justifica que los sólidos metálicos tengan conductividades muy buenas, ¿de acuerdo? En el caso de la corriente eléctrica, ¿ok? Porque los electrones de la corriente entran por un lado y se mueven, literalmente, a través de todo el sólido y pueden salir por el otro lado, ¿ok? Básicamente los electrones pueden deslocalizarse a lo largo de toda la nube y atravesarla, ¿ok? Porque el sólido metálico tiene precisamente esa constitución, tiene una nube de electrones que está completamente traslapada entre todos, ¿ok? A eso es lo que llamamos la teoría del mar de electrones. Una teoría donde hay una rejilla de cationes y un montón de electrones comunales, ¿ok? ¿Se acuerdan del mar de electrones? Un poco, sí. ¿Ok? ¿Sí me entienden lo que les estoy tratando de decir? ¿O, o lo ocupan ver más gráficamente? No, no, sí, sí, sí se entiende. Ok. Entonces, ese es nuestro sólido metálico.
¿ok? Entonces son átomos metálicos, ¿de acuerdo? En los cuales los electrones pertenecen a todos, ¿ok? Una teoría que llamamos el mar de electrones, y es precisamente la deslocalización que presentan todos esos electrones los que explica la conductividad eléctrica y térmica de ellos, ¿ok? Y recordemos que entonces el enlace metálico es muy dependiente del metal en cuestión, ¿ok? Entonces puede ser que sea muy débil, ¿ok? Y entonces tenemos sólidos metálicos ahí paqueteados con el mercurio, que realmente nunca he visto mercurio sólido, a decir verdad. O podemos tener sólidos metálicos con propiedades muy, muy, muy intensas, como por ejemplo el hierro, ¿ok? Es muy, muy variable, ¿ok? Pero esos son, Profe, dígame. sí, no, en este momento, ¿verdad? Que me acordé, creo que es el galio, que me parece que si se lo pone en la mano se le derrite. No, Sí, el galio es una sustancia que también puede ser líquida a temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Ese es el problema de que uno diga temperatura ambiente. La temperatura ambiente depende mucho de cuál es la temperatura ambiente, ¿ok? Pero sí, el galio funde como a 25, 30 Celsius, entonces el galio se considera una de las sustancias líquidas a temperatura ambiente. Pero una pregunta, ¿verdad que pueden haber algunos metales que en ciertas condiciones sean amorfos y en otras sean cristalinos? Como todas las sustancias, solo que todavía no me he llegado exactamente a qué es amorfo y qué es cristalino, pero sí, todos los Ok, sólidos ok. pueden presentar, de hecho, no solamente uno u otro comportamiento, sino ambos simultáneamente, ¿ok? Pero ya vamos a caer en eso, ¿ok? De acuerdo con los tipos de sólidos, ¿ok? ¿Entienden las diferencias? ¿Entienden qué es cada uno? Sí, profe. Ok, ahora, aquí nada más para que puedan observar cómo se ven los distintos tipos de sólido para un nivel más microscópico, ¿ok? Vean que este es el sólido molecular, tiene unidades discretas que están interactuando entre sí. Esto es un sólido iónico, ¿ok? Tiene ioncitos, ¿ok? Interactuando con energía electrostática. Este es el sólido covalente. Vea que cada átomo está enlazado directamente a otro. Y eso que está acá es un sólido mecánico, ¿ok? Es básicamente un montón de cationes y en medio, aunque no se aprecia obviamente, están los electrones, ¿ok? Esos son nuestros sólidos principales de tipo cristalino. Ahora, a ver, analicemos un momento. ¿Cuál creen ustedes entre estas cuatro sustancias que tenga el punto de fusión más alto? ¿De acuerdo? El SiO2, el agua, NaCl o el H2S. ¿Cuál tendrá el punto de fusión más alto? el NaCl me parece. Mm, ¿por qué? El SiO2, tal vez, porque es una red covalente. O sea, El SiO2 porque es una red covalente, ¿ok? Entonces, ojo ahí, esa es la trampa con este tipo de preguntas. Yo ocupo saberme los sólidos covalentes, ¿ok? Para poder saber que este amigo que está acá es el cuarzo, ¿ok? Y como es una red covalente, va a ganar, ¿ok? Entonces, ojo con este tipo de trampas. Entonces, ¿ok? Entonces, les dejo aquí para que ustedes ordenen a estos cuatro amiguitos de acuerdo con su temperatura de fusión. Ahora, consideremos esto que está acá abajo, ¿ok? El grafito, ¿ok? El grafito, no sé si lo saben, pero el grafito tiene la capacidad de conducir electricidad, pero únicamente en una dirección, ¿ok? Es decir, si yo lo conecto en un sentido, conduce, pero si lo conecto en otro sentido, no conduce. ¿Ok? ¿Alguien puede decirme por qué el grafito conduce únicamente la electricidad en un sentido? O más bien, ¿saben qué es el grafito para empezar? Carbono. Bueno, sí, pero ¿qué saben de la estructura del grafito? O sea, es un alótropo de carbono que son un montón de láminas Bueno, vamos por partes. superpuestas. Vamos por partes. Dijiste una palabrilla y mágica. Alótropo. ¿Qué es un alótropo? Un alótropo es una posible forma de un átomo, digamos. Ok, alótropos.
¿ok? Ya que el compañero usó palabrillas vacilonas, veamos entonces qué es un alótropo. Alótropos son las distintas formas en que puede existir una sustancia en la naturaleza. ¿De acuerdo? Formas distintas en que puede existir una sustancia. Y entonces, un caso clásico es el carbono. ¿De acuerdo? El carbono yo sé que existe como grafito, sé que existe como diamante, ¿de acuerdo? Existe el carbón amorfo, ¿de acuerdo? Existe incluso los fulerenos, ¿de acuerdo? Los nanotubos de carbono, existen muchas formas de carbono que todas son distintas entre sí. Esos son los alótropos, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya que sabemos que es un alótropo, a ver, continúe, compañero. Entonces, ¿cuál es su hipótesis? O sea, el grafito son capas, son un acomodo de capas de carbono, digamos que están en estructuras hexagonales, superpuestas, y creo que nada más puede conducir en un sentido porque solo hay una interacción entre carbono a carbono de esas capas. Por ahí anda, ok, correcto. Es como el compañero sabe, ok, el grafito es una red de, efectivamente, láminas hexagonales, ok. Este por hexágono está horrible, bueno, no importa. ¿Qué importa? Esos son hexágonos, ok, hexágonos. Ok. Ahora, el asunto aquí es este. Estos hexágonos tienen enlaces múltiples, ¿de acuerdo? Y entonces en estas estructuras, en estas láminas de hexágonos, aquí vamos a dibujar otra lámina, ¿de acuerdo? Aquí hay otra lámina, ¿ok? En estas láminas de grafito, ¿de acuerdo? Los electrones están deslocalizados entre todos los enlaces de la lámina, ¿de acuerdo? Los electrones están totalmente deslocalizados entre los distintos enlaces en cada lámina, ¿ok? Entonces, en esa lámina todos están deslocalizados, en la lámina de abajo todos están deslocalizados, en la lámina de arriba todos están deslocalizados, ¿ok? Entonces, ¿por qué el grafito conduce en un sentido? Porque es como un metal en ese sentido. El electroncito de la corriente eléctrica llega aquí y puede viajar a lo largo de todo este sistema localizado y salir por la derecha, ¿ok? ¿De acuerdo? Las zonas con deslocalización electrónica pueden conducir los electrones porque básicamente el electrón entra y se lo llevan como arrastrado. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no puede conducir en el otro sentido? Porque aquí hay vacío. ¿De acuerdo? No hay nada en medio de las láminas. ¿Ok? Los electrones no pueden viajar entre las láminas. ¿Ok? Por eso es que no conduce en este sentido, pero sí conduce en este. ¿Ok? Ahora, por eso también es que el grafito es una red covalente, pero no la mejor red covalente que hay, porque tiene enlaces, ajá, pero no tiene enlaces completamente 3D. ¿Ok? Entonces eso hace que el grafito sea una red covalente, pero no sea una red covalente tan fuerte. ¿Ok? Pero bueno, de acuerdo, entendemos cómo es el grafito y cómo funciona el grafito. O sea, profe, los electrones no pueden ir entre el espacio que hay entre las capas, solo pueden ir del lado. Exacto. Los electrones Digamos, por, no digamos, pueden viajar ¿ah? digamos, por decirlo así, por solo un lado de las láminas, digamos. Exacto, el electrón solo puede viajar en la lámina, no puede atravesar el vacío. Ujú. ¿Ok? ¿De acuerdo? Recuerde, y si no sepan, el vacío es un aislante. ¿Ok? Entonces, el vacío que está acá va a aislar las capas entre ellas. El electrón solo puede viajar sobre la lámina esta. ¿Ok? Una pregunta, eso es Diga. resonancia, ¿verdad? Cuando yo hablo de deslocalización electrónica, estoy hablando de resonancia, efectivamente. Ok, gracias. Con gusto. ¿Ok? Entonces, vean.
Podemos explicar entonces fenómenos sencillos usando, ahora sí, el comportamiento microscópico de la sustancia. Ahora, el asunto es este, ¿ok? Ya ustedes por ahí han ido hablando, mencionando, ¿ok? Sólido cristalino, sólido amorfo, ¿ok? Pero hemos postergado un poco definir qué es cada cosa, ¿ok? Entonces, antes de continuar, definamos exactamente qué es un sólido cristalino y qué es un sólido amorfo, ¿ok? Ahora, el sólido amorfo, su nombre es bastante claro, ¿ok? Es un sólido que no posee una forma regular, ¿ok? Básicamente, su apariencia externa, véanlo, es rugosa, arrugada, fea, ¿de acuerdo? No es geométrica. Eso es un sólido amorfo, ¿ok? Como una piedra común y corriente, ¿ok? Que yo me encontraría por cualquier parte. Ahora, hay sólidos que llamamos cristalinos, ¿ok? Son sólidos regulares, ¿ok? Tienen caras planas, ¿de acuerdo? Tienen aristas, ¿de acuerdo? Tienen vértices, ¿de acuerdo? Tienen formas geométricas específicas. Eso es un sólido cristalino. Ahora, vean que un sólido cristalino puede tener zonas cristalinas y zonas amorfas aquí abajo, ¿ok? Pero lo importante es eso. Va a haber sólidos que son cristalinos, ¿ok? Con estructuras regulares, ¿ok? Y hay sólidos que son amorfos, que no tienen una forma determinada como tal, ¿ok? Nosotros en particular, para este curso, lo que nos interesa y lo que estamos viendo son sólidos cristalinos, ¿de acuerdo? Sólidos que cuando se solidifiquen, creen estructuras de este tipo, ¿ok? Solo que si yo cristalizo mal, me va a salir esto, ¿ok? Y eso le va a pasar en orgánica bastante, por cierto, ¿ok? Cuando ustedes estén cristalizando sus sólidos, puede ser que les vaya muy bien y generen bellezas como esta, ¿de acuerdo? Agujitas perfectas. O puede ser que les vaya mal y generen, si les va bien, incluso esto, ¿ok? Si les va mal, no van a generar nada, ¿ok? Clásico problema de orden, ¿ok? No cristaliza las cosas, ¿ok? ¿Ok? Pero nosotros en particular, en este curso, lo que nos interesa es estudiar el sólido cristalino, ¿de acuerdo? Ahora, en un sólido cristalino, ¿ok? Vamos a darnos cuenta que la diferencia ¿ok? Entre una cosa y otra es básicamente la unidad que se repite, ¿de acuerdo? En un sólido cristalino yo tengo un patrón que se repite hacia el infinito, ¿ok? ¿Ok? Eso es lo que hace que exista y se defina un sólido cristalino, ¿ok? Hay un patrón repetitivo en todas direcciones, ¿ok? Y a ese patrón repetitivo lo llamamos red cristalina. La unidad que se repite es la celda unidad, ¿ok? Entonces, cuando yo tomo esta cosita, la celda unidad, y la repito infinitamente, obtengo mi red cristalina. ¿De acuerdo? Un sólido amorfo, lo que no posee precisamente es esta red cristalina. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Entienden la diferencia entre celda unidad y red cristalina? Profe, y entonces, ¿cómo? Ok, no, digamos, no tienen la red cristalina, entonces, solo tienen las celdas unidad, entonces. No. Básicamente es que, digamos, un sólido cristalino, las partículas cristalizan de esta manera tan linda y ordenada. En un sólido amorfo, las cosas solidifican a como caen. ¿De acuerdo? No hay un patrón repetitivo, simplemente a como caen, así se interactúa y así se solidifica. ¿De acuerdo? Acá no, aquí las cosas solidifican siguiendo una secuencia repetitiva. Acá en el amorfo es a como caiga. Sí, es ¿Ves? desordenado, digamos. Exacto. Entonces ni siquiera podemos decir que exista una celda unidad en un sólido amorfo porque eso sería contradictorio, ¿ok? Ujú. Ahora, cuando uno estudia los sólidos cristalinos, se da cuenta que solo existen 7 estructuras cristalinas distintas, ¿de acuerdo? Eso es una cuestión que se determinó usando una cosa llamada teoría de grupos, ¿ok? Que es una teoría matemática que permite estudiar patrones, ¿de acuerdo? En conjuntos, ¿ok? Entonces, cuando uno estudia con la teoría de grupos el sistema cristalino, descubre que solo existe 7 diferentes, ¿de acuerdo?
Las 7 estructuras cristalinas distintas que se puede generar en la naturaleza se llaman sistemas cristalinos. ¿Ok? Aquí pueden observarlos. ¿Ven? Tenemos el cúbico, el tetragonal, el triclínico, el ortorrómbico, el hexagonal, el monoclínico y el trigonal. Esas son las 7 formas distintas en que pueden existir los cristales. ¿De acuerdo? Esos son los 7 tipos de estructura cristalina que se pueden encontrar en la naturaleza. ¿Ok? Todos tienen aristas y ángulos característicos que los definen. ¿Ok? ¿De acuerdo? Vamos bien hasta aquí. Entonces vea que tengo una red cristalina, ¿de acuerdo? Compuesta en su forma más básica por una celda unidad. ¿Ok? Ahora, esas redes cristalinas solo pueden generar 7 tipos cristalinos distintos, ¿de acuerdo? 7 sistemas cristalinos diferentes. ¿Ok? ¿Claros hasta acá? Sí. Sí, profe. Ok, ahora, el asunto aquí es este. Esos sistemas cristalinos, ¿ok? Como les digo, tienen características geométricas específicas que los distinguen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el cúbico tiene todas sus aristas iguales, tiene todos sus ángulos iguales y equivalentes a 90, y así con cada uno. ¿Ven? Si se dan cuenta, por cierto, por si no se han dado cuenta, la parte de estudiar los sólidos es una parte muy matemática, ¿ok? Eso es lo bonito de esto. Ahora, ¿ven? Entonces, aquí la idea es que yo puedo tener, entonces, 7 sistemas cristalinos distintos, cúbicos, tetragonales, ortorrómbicos, esta es la parte bonita, y aquí llegamos a las partes extrañas, ¿ok? El romboédrico, el hexagonal, que aunque tiene forma hexágono, la celda unidad es una celda, ¿ven? Prismática, el monoclínico y el triclínico, ¿ok? El triclínico es básicamente cuando todo es diferente. Ahora, por si les está dando un ataque de estrés, no espero que ustedes puedan recitar los ángulos y las aristas de memoria, ¿ok? Ok, esto no es un curso de cristología. Lo que me interesa es que conozcan los 7 tipos de sistemas cristalinos diferentes que hay. Y como dato básico que cualquier químico debería saber, que el cúbico es el que es perfectamente todo igual y que el triclínico es todo diferente. ¿Ok? Como mínimo. ¿Ok? Pero no es como que tengan que saberse todas esas características igual en un examen para la casa y manda. ¿Ok? Pero bueno, esos son los 7 sistemas cristalinos que tenemos en la naturaleza. ¿Ok? Las 7 formas en que podemos tener esto. ¿Ok? Por si lo quieren ver, aquí tenemos ejemplos de cristalitos, ¿ok? Naturales en cada una de los sistemas cristalinos diferentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la fluorita es un cúbico, la wulfenita es un tetragonal, y así podemos ir. Por cierto, vean qué bonitos, los cristales lo más bonito de ese tema, ¿ok? Los cristalitos. Ahora, vean entonces que yo tengo 7 sistemas cristalinos distintos, cada uno con características geométricas particulares. ¿Ok? Usted diría, sí, todavía se ve sencillo. Todavía. La cosa es que aunque existen 7 sistemas cristalinos distintos, la cantidad de celdas unitarias es mucho más grande. Porque, ok, piensen por ejemplo en los cubos. Yay, resulta que yo puedo tener un cubo que se ve así, como el polonio. O yo puedo tener un cubo que se ve así, o un cubo que se ve así. ¿De acuerdo? Dependiendo de cómo acomode usted las partículas en la celda, usted puede tener distintos tipos de celdas distintas. ¿Ok? En el mundo de los cristales, no es lo mismo tener solamente partículas en los vértices que tener partículas en los vértices y en el centro, o en los vértices y en las caras, ¿de acuerdo? Todo esto es distinto. ¿Okay? Entonces, la posibilidad de poder colocar partículas en distintos puntos geométricos de la celda me genera un mayor número posible de celdas. ¿Ok? Sistemas cristalinos son 7, el número de celdas unitarias es más grande. Por esto, ¿entienden esa idea? Sí. Ok, genial. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos? Ok, entonces, antes de poder ver cuántos, primero entendamos cuáles son las distintas zonas en que yo puedo acomodar partículas en una celda. Ok, entonces, esta es una celda que no existe, obviamente, porque ninguna celda va a estar tan taqueada. Ok, pero no importa, aquí se ven todas las partes. Yo puedo acomodar partículas en un vértice. Puedo acomodar partículas a la mitad de la arista. Puedo acomodar partículas en medio de la cara o incluso puedo acomodar partículas dentro de la celda. ¿Okay? Y no necesariamente en el centro. ¿Okay? Hay algunas celdas raras que pueden acomodar 2 o 3 en el centro. ¿Okay?
Entonces vea que yo puedo acomodar partículas en los vértices, las aristas, las caras y en el interior de las celdas. ¿Ok? Entonces, cuando ya yo sé eso, entonces yo puedo, ¿ok? Pensar en distintas formas de acomodarlo. Ahora, por si acaso se lo están preguntando, tampoco es tan azaroso, ¿ok? El número de centrados que existe, de hecho, es bastante limitado, ¿ok? Por cierto, centrado es el nombre químico que le damos a las distintas formas en que se acomodan cosas en una celda, ¿ok? ¿De acuerdo? El centrado, a pesar de lo que diga el nombre, me indica, por ejemplo, si hay partículas solamente en los vértices, si hay partículas en los vértices y adentro, ¿ok? El centrado es las formas diferentes en que se acomodan las partículas en la celda unidad. Y actualmente sabemos que solo existen 4 tipos distintos de centrado, ¿ok? El primitivo, que representamos por la letra P, el centrado en las bases, que llamamos C, el centrado en el cuerpo, que llamamos I, y el centrado en las caras, que llamamos F, ¿ok? A pesar de todas las posibilidades que yo puedo observar aquí, sabemos actualmente que solo existen 4 formas diferentes en que se puede dar el centrado. Y aquí las podemos observar, ¿ok? En cristalografía y todo lo que son sólidos es mejor observarlo, ¿ok? La celda primitiva, aquí la podemos observar, solo tiene partículas en los vértices, ¿de acuerdo? Es la celda más sencilla que existe, ¿ok? Lo estamos explicando con la celda cúbica porque es la más fácil de visualizar, ¿ok? Ahora, antes de que se lo pregunten, ¿ok? Centrado en las bases, ¿ok? Recordemos que en un cubo o en una celda como esta, de cualquier par de caras opuestas se puede llamar una base, ¿ok? Entonces, aunque yo pensaría, ¿ok? Bases arriba y abajo, yo puedo pensar bases aquí y aquí y siguen siendo bases, ¿de acuerdo? Bases simplemente son 2 caras que son opuestas y sobre la cual se puede centrar la figura, ¿ok? Centrado en las bases implica en los vértices y en 2 caras opuestas, ¿de acuerdo? Eso es centrado en las bases. Ahora, centrado en el cuerpo, vean que vacilón, en los vértices y en el centro. Esta es muy común, por cierto. Y luego, probablemente la más engorrosa es centrado en las caras, ¿ok? Porque tenemos en cada vértice y en las caras, ¿ok? Esos son los tipos distintos de centrado que uno puede encontrar por ahí. Ok, ¿vamos bien hasta acá? Vamos, si van siguiéndome. Sí, profe. Ok, vean que eso es muy conceptual todavía, ok. La parte como más interpretativa va a llegar probablemente el jueves, ok. Por ahora lo que estamos haciendo es conociendo los términos, ¿de acuerdo? Conociendo los sólidos. Entonces, esos son los tipos de centrado que yo puedo tener para mi celda unitaria. Y entonces, cuando yo combino los 7 sistemas cristalinos que conocemos con las 4 posibles formas de centrar las cosas, ahí es cuando tenemos, ahora sí, todas las posibles celdas unitarias. Ahora, matemáticamente hablando, deberían haber 28, ¿ok? Pero solo 14 de esas combinaciones son distintas, ¿de acuerdo? Eso fue demostrado matemáticamente por Bravais en el 48, ¿ok? 1848. Bravais se puso a estudiar los sólidos, ¿ok? Ya en esa época se sabía que existían 7 sistemas cristalinos, ¿ok? Y él había identificado 7, ¿de acuerdo? 4 formas distintas en que podían cristalizar las cosas. Eso es algo más matemático, ¿ok? No tanto químico, ¿ok? Y entonces, usando, de nuevo, teoría de grupos, Bravais demostró que solo 14 de las posibles combinaciones eran matemáticamente distintas. Por eso esas 14 celdas unitarias que existen en el mundo físico, las llamamos las redes de Bravais, ¿de acuerdo? Las 14 redes de Bravais son estas, ¿de acuerdo? Estas son las 14 celdas unitarias distintas que existen en la naturaleza, ¿ok? Vean que el cúbico me ofrece únicamente 3 distintos tipos de celda unitaria, ¿ok? La primitiva, centrada en el cuerpo, centrada en la cara. ¿Ok? La tetragonal me ofrece 2 distintas celdas unitarias. La primitiva, centrada en el cuerpo. La que es más compleja es la ortorrómbica, porque ella que presenta todos los tipos de centrado. ¿Ok? Y aquí podemos observar los otros. ¿Ok? El romboérico solo me ofrece 1, el hexagonal solo me ofrece 1, el monoclínico me ofrece 2, primitivo y centrado en las bases, en las caras, bases, las bases. Y el triclínico, que es básicamente la primitiva. ¿Ok? Vean entonces que esas son las
14 celdas unitarias distintas que existen. ¿Ok? De nuevo, eso es más conocerlo. ¿Ok? No es como que tienen que poder recitarme de memoria las 14 celdas de Bravais, porque tampoco esa es la idea. Ahora, por si se lo están preguntando, este Snowflakes que está aquí, eso es una nomenclatura. ¿Ok? Tanto matemática como química. ¿Ok? Que representa los famosos grupos puntuales en 3D. ¿Ok? Cuando lleguen a INOR 1, fuera INOR 2, bueno, depende del profe, si hay INOR 1 o INOR 2, van a estudiar los grupos puntuales, ¿de acuerdo? Los grupos puntuales son las maneras en notación que podemos escribir, en que podemos escribir la simetría de algo, ¿de acuerdo? Van a estudiar con los de INOR que yo puedo tener distintas operaciones de simetría para hacer y mover estas estructuras, ¿ok? Y esto que está acá me representa las distintas operaciones que puede tener una de estas celdas. Ok, cuando yo les hablo de operaciones de simetría, ahorita les voy a decir qué es, pero es como gírela y obtenga lo mismo. Si no se obtiene, no es simétrico. Si se obtiene, es simétrico, ¿ok? Entonces, esto es una manera matemática de representar las celdas, ¿de acuerdo? De acuerdo con su simetría, ¿ok? Pero vean qué así lo. Entonces, la naturaleza tiene restringido, ¿ok? Las posibles celdas unitarias que pueden existir y las restringe a estas 14 que están acá. ¿Ok? ¿De acuerdo por acá? Profe, Dígame. me dio una duda. Bueno, no, Sí. bueno, sí. Digamos, para cada tipo de, ¿verdad? Es romboédrica, hexagonal, igual en el centrado en cada una, ¿verdad? La atracción electrostática cambia de los iones. Bueno, primero que nada, no tiene que ser necesariamente electrostática. Puede ser la interacción de cualquier tipo, ¿ok? Porque esas celdas pueden presentarlas cualquier tipo de sólido. Pero sí, dependiendo de la manera en que se acomoden, va a cambiar la intensidad de las interacciones. Porque vea que hay celdas que están mejor empacadas. Por ejemplo, esta celda centrada en la cara. Hay un montón de partículas. Entonces, las interacciones que pueden sentir entre todas es muy alta. En cambio, vea esta, por ejemplo, la tetragonal primitiva. Están separaditas aquí a la parte del ancho. Entonces, ahí se reduce un poco lo que es la interacción. Por eso decíamos al inicio de la parte de sólidos que el empaquetamiento, ¿ok? El empaquetamiento va a afectar la propiedad de mi sólido. Ahora, nadie lo preguntó. Asumí que sabían qué quería decir. Pero pregunta, ¿qué es empaquetamiento? Digamos, la mejor forma en la que esté acomodada, o sea, la forma de tal manera que se reduzcan como los espacios o para que esté como mejor interactuadas las partículas, ¿no? Te estás complicando porque se está tratando de definirme empaquetamiento óptimo o máximo. ¿Ok? Ok. El empaquetamiento es simplemente la manera en que están empacadas las cosas. ¿Ok? ¿Ok? Como cuando uno tiene, por ejemplo, cajas. ¿Ok? Si yo tengo que empacar cajas, lo más fácil es ponerlas una encima de la otra, bien compactitas, haciendo cubos o prismas. ¿Ok? Pero si tengo bolas, ¿ok? Pelotitas, la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera? Entonces está la gente que piensa que haciendo pirámides o, por ejemplo, poniéndolo así, ¿de acuerdo? La manera en que se pueda poner, ¿de acuerdo? En que se puedan poner una con respecto a la otra, las partículas de un sistema, eso es el empaquetamiento. Hay empaquetamientos que son mejores que otros, obviamente. ¿Ok? El empaquetamiento más compacto, más apretado, es el mejor. ¿Ok? Pero existen empaquetamientos malos, como el tetragonal. ¿Ok? Pero eso es empaquetamiento, que es simplemente la manera en que se pueden empacar, en que pueden agruparse las partículas una con respecto a la otra. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Ok? Igual, en la próxima clase vamos a estudiar el empaquetamiento y vamos a estudiar los dos mejores tipos de empaquetamiento que existen en la naturaleza. ¿De acuerdo? Que de hecho son exactamente iguales en términos de optimización. ¿Ok? Pero eso es para la próxima clase. Tampoco los quiero bombardear tanto hoy. ¿Ok? Ahora, entonces, estas son mis celdas de Bravais, ¿ok? Las 14. ¿Ok? Aquí las tienen en otro diagrama para que lo puedan ver como juntas, ¿ok?
Ahora, estas son las 14 celdas de Bravais. ¿Ok? La vida no es tan sencilla. ¿Ok? Así como yo puedo estudiar los cristales usando celdas unitarias, yo puedo usarlos usando grupos de simetría. ¿Ok? Entonces, veamos esta figura que está acá abajo para entender qué queremos decir con grupos y operaciones de simetría. ¿Ok? Vean que en esta figura de aquí abajo tengo elementos distintos. ¿Ok? Y este más y este menos no está puesto así como para que se vea bonito. ¿Ok? Es simplemente para ver si es simétrico o no. ¿Ok? Para que podamos observar diferencias. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo giro, ¿ok? 180 grados hacia la derecha esta figura? ¿Se obtiene lo mismo o se obtiene otra cosa? Es lo mismo. Lo mismo, exacto. Entonces, esa operación que yo acabo de hacer es una operación de simetría, ¿ok? Porque giré la figura en alguna forma y obtuve lo mismo, ¿ok? En este caso, no solamente es una operación de simetría, sino que esa estructura presenta esa operación de simetría, ¿de acuerdo? La rotación de 180, ¿ok? La más básica, es una operación que existe en esta figura, ¿ok? Rote la 90 nada más. ¿Obtengo lo mismo? No. No. Entonces, esta figura, aunque yo puedo aplicarle la operación de 90, giro 90, no lo presenta, ¿ok? Porque obtuve otra cosa. Ahora, imagínense un momento y que se genera aquí una pequeña pantalla, ¿ok? Vamos a poner un espejo aquí y vamos a reflejar esa estructura en el espejo. ¿Obtengo lo mismo? No, creo que no. No, porque aquí tenemos el menos a la izquierda y aquí el más a la derecha. Pero si yo reflejo esto en el espejo, me queda el menos a la derecha y el más a la izquierda. Entonces, la operación de reflexión no existe para este dibujo. ¿Ven? Esas cosas que yo puedo hacerle a estas figuritas, girarlas, reflejarlas, son operaciones de simetría. ¿Ok? Existen bastantes. Gire 90, gire 180, gire 120, gírela y refléjela. ¿De acuerdo? Existen bastantes operaciones de simetría y ustedes van a tener que aprenderlas todas. ¿Ok? Cuando lleguen INOR. ¿Ok? Y básicamente, ¿qué va a pasar? Va a llegar su profe de INOR, dependiendo de quién sea, y va a ser como, ok, la molécula tal, bla, dígame cuáles son todas las operaciones de simetría que se le aplican a esta estructura. Y usted empieza, ok, giro de tal, giro de tal, giro de tal, reflexión, impresión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted tiene que imaginar la estructura en su cabeza y empezar a hacer esas rotaciones. ¿Ok? Ahí es cuando usted se da cuenta si su cabeza sirve o no sirve realmente para cristales. ¿Ok? Ahora, yo puedo clasificar los sistemas cristalinos con base en esas operaciones de simetría. Y con base en esas operaciones, yo puedo identificar 32 grupos distintos, ¿ok? Que se conocen como las clases cristalográficas. Entonces, vean qué vacilón. Yo tengo 14 redes de Bravais, ajá, 14 celdas unitarias, pero tengo 32 clases cristalográficas, ¿ok? 32 formas en que los cristales pueden agruparse según sus operaciones de simetría. Aquí los pueden observar. ¿De acuerdo? Esas son las 32 clases cristalográficas que existen. ¿Ok? Son categorías que se formulan con base en las distintas simetrías que usted puede encontrarles. Y estos nombrecitos que están acá abajo, de hecho, representan las operaciones de simetría. ¿Ok? Van a aprender eventualmente la nomenclatura de qué significa la C, qué significa la O, qué significa la T. ¿Ok? Porque eso representa la operación de simetría de cada una. Son 32. Yo diría, ok, está bien, tengo 14 celdas unitarias, 32 clases cristalográficas. ¿Es suficiente, no? No. Yo puedo combinar las 14 redes de Bravais y las 32 clases cristalográficas y puedo llegar a obtener 230, ahora sí, grupos espaciales cristalográficos. ¿De acuerdo? Cuando usted combina estas dos cosas y distingue entre cosas quirales, ¿okay? Ahorita si quieres digo que es algo quiral, usted puede obtener las 230 formas distintas en que puede cristalizar algo en la naturaleza. ¿Okay? Bueno, ni siquiera en la naturaleza, porque existen algunas de esas 230 que ni siquiera se han encontrado todavía en la naturaleza. ¿Okay? De hecho, eso no lo contaba mi profe de Quali, cuando yo le di Quali. ¿Okay? Él es cristalográfico. No sé si conocen a Cristian Campos. Cristian Campos es especializado en cristalografía. ¿Okay? Entonces puede imaginarse que él se daba gusto hablando de esto.
Él nos contó, su profe de tesis le dijo, básicamente, si usted cristaliza cualquier cosa en alguno de esos grupos que nos han encontrado, usted tiene su doctorado instantáneo, sin presentar ni papa. ¿Ok? Obviamente no pasó porque la vida no es tan fácil. Pero básicamente en el mundo de los cristalógrafos, si usted logra cristalizar algo en algunos grupos que todavía no se han encontrado, usted básicamente va a ser como una leyenda. ¿Ok? Porque se siguen buscando. ¿Ok? Se sigue buscando la molécula que pueda cristalizar en alguno de los grupos perdidos. Porque la idea es básicamente tenerlos todos. ¿Ok? Poder tener una molécula en cada grupo diferente. ¿Ok? Pero son 230, ¿ok? Entonces, en el mundo físico, ¿de acuerdo? Real, existen 230 formas diferentes en que se pueden cristalizar las cosas, ¿ok? Pero eso ya es desde un punto de vista matemático, ¿ok? Y esos 230 grupos cristalográficos se les conocen como los grupos de Fedorov, ¿ok? Ya para ellos no les voy a poner foto porque no existía una sola imagen que los agrupara a los 230. ¿Ok? Pero ven, entonces, ¿qué asilón? Entonces yo puedo estudiar los cristales muy detalladamente, ¿ok? Puedo estudiar sus celdas unitarias con un nivel de detalle casi que absurdo, ¿ok? Para llegar a obtener las 230 formas distintas. No sé si van entendiendo por acá. Si se dan cuenta es como muy teórico, ¿verdad? Sí, sí, fue mucho, sí, bastante. Sí, pero no se preocupen, para la clase que viene, vamos a, ahora sí, agarrar toda esa teoría, vamos a meterle empaquetamiento y ahora sí, vamos a aprender a usar esto para predecir cosas. Vamos a aprender a predecir por qué, qué sé yo, esa sustancia es más densa que esta otra, por qué esta sustancia es más dura que esta otra. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo usando las redes de Bravais y el empaquetamiento, ¿ok? Que es lo como más básico que podemos hacer. Y dependiendo de cómo ande de humor ese día, vamos incluso a aprender a predecir matemáticamente la densidad de una sustancia con base en su red de Bravais. ¿Ok? Le damos distancias así, rayos atómicos, ¿ok? Le damos masas atómicas y podemos incluso con eso ya saber cuál es la densidad teórica de una sustancia, ¿ok? Es un problema de geometría, ¿ok? Básicamente, pero es un problema bonito. No sé si tienen dudas por acá. Profe, ¿verdad que el diamante era el que tenía la dureza, la mayor dureza? Entre las sustancias naturales, sí, que yo recuerde, sí. ¿Ok? No me Eso, acuerdo si habían creado una sustancia sintética más dura que el diamante. Me suena haber escuchado algo por ahí, pero en la naturaleza lo más duro que existe es el diamante. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes saben qué es dureza para empezar? eh, Resistencia a rayaduras. Exactamente, ajá. la resistencia a ser rayado. ¿Ok? No es que no se quiebre. Es básica, en el mundo de los materiales, ser duro significa que yo no me puedo rayar. ¿Ok? Básicamente, el diamante raya a todo el mundo, pero nadie raya el diamante. ¿Ok? Eso es lo que queremos decir con dureza. Era una escala de 1 a 10, ¿verdad? Me parece. Exacto, la escala de Mohs, si no me equivoco, era el apellido de ese señor. Pero si alguien recuerda bien el apellido, genial. Pero me parece que era Mohs. Sé que tenía una M, una O y unas S por alguna parte. ¿Ok? ¿Qué más? Ok, eso es lo que tenía preparado para ustedes para hoy. ¿Ok? Porque no quería dejar la idea a medio palo. Ahora, voy a aprovechar y... Oh, ¿qué pasó por acá? Jesus Christ. Ok. Mohs, genial, con una H intercalada. Gracias. Ahora, lo que quería indicarles es que ya entre William y yo hablamos sobre el proyectillo de este curso, ¿ok? Entonces voy a subirles, ¿ok? En un rato, cómo vamos a hacer el proyecto del cursillo este, ¿ok? Ok, lo que William quiere que ustedes hagan de proyectillo es, bueno, es una cosa vacilona, es una monografía, ¿que saben qué es una monografía? Es un Sí, trabajo No. escrito, ¿ok? Es un trabajillo escrito, ¿ok? Y básicamente lo que quiere estilo paper, ¿ok? Tampoco se huele mucho, ¿ok? Porque yo tengo que leer esto, ¿ok? Entonces una monografía completita, pero sin dar paja, ¿ok? Esto no es un curso social, ¿ok? Al punto. Ahora, vamos a asignarles temas, ¿ok? Vamos a hacer grupos de 4, ¿ok? Ahí ustedes se arreglan para ver quiénes son los 4 y
voy a ver cómo les rifo estos grupos o si ustedes me piden uno, tal vez los rife para que no haya ahí problemas. Y lo que quiere es esto, ¿ok? Vea qué fe. Lo que quiere es que escribamos la monografía y que entre todos hagamos un poderoso calendario químico, ¿ok? Entonces, básicamente, cada mes va a tener uno de los temas, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que vamos a salir vivos del 2020 y vamos a tener entonces nuestro poderoso calendario químico para el 2021, ¿ok? En donde cada mes va a tener un temita distinto, ¿ok? Aquí están los temitas, vean que hay unos muy vacilones, liquefacción de gases, estuvimos hablando de esto por inicio, cómo se obtiene el gas natural, eso está muy vacilón, ¿ok? Este es uno muy bonito porque es básicamente viscosidad y cómo la viscosidad se usa como un parámetro para lo que son aceites, ¿de acuerdo? La calidad de un aceite de motor, aquí era de motor, no motos, que si no sería muy específico, la calidad de un aceite de motor se define en función de su viscosidad y de su compresibilidad isobárica, ¿ok? Entonces por ahí se puede ir un tema muy vacilón. Luego, la difracción de rayos X, ¿ok? Esto lo vamos a estudiar en la próxima clase, ¿ok? Vamos a estudiar, ahora sí, ya que sabemos todo lo básico, vamos a estudiar cómo podemos saber la estructura cristalina de una sustancia, ¿ok? Usando el fenómeno de difracción. Y eso es vacilosísimo porque el fenómeno lo estudiaron y así, lo dilucidaron completamente un papá y su hijo, ¿ok? Los dos tienen premio Nobel por eso, ¿ok? Ok, vamos a estudiar interacciones de hidrógeno, ¿ok? Y sus usos, las fuerzas de Van der Waals y sus usos, esos son temas muy cajoneros. La parte de biomateriales para uso cardiovascular, eso es chistoso. Los famosos cristales líquidos, no sé si han oído hablar de los cristales líquidos. No. Ok, cualquier pantalla, ¿de acuerdo? Como la pantalla de su celular, tiene un cristal líquido, ¿ok? Son básicamente cristales en los cuales las partículas constituyentes son tan estúpidamente grandes que la estructura no puede acomodarse bien en una estructura cristalina. Y entonces no le queda más remedio que ser líquido. ¿Ok? Entonces es básicamente un líquido cuyas partículas son iónicas, porque no puede cristalizar. ¿Ok? Su principal uso son con pantallitas. Luego vamos a estudiar el fenómeno de la ósmosis inversa, ¿ok? Y cómo la ósmosis inversa se usa para desalinizar, ¿ok? Y obtener agua potable, que es lo que hacen básicamente los países de las zonas desérticas, ¿ok? Para los que les encanta la catálisis, tenemos la aplicación industrial de la catálisis, que ese es un tema enorme. Entonces ahí podemos discutir en qué áreas se quieren centrar, porque usted puede aplicar la catálisis a los alimentos, a la parte industrial, así, industria química, a la industria petroquímica, ¿ok? Usted dígalo. Las famosas celdas de combustible, muy de moda, cuando estamos buscando cuestiones alternativas al petróleo. Y por supuesto, cómo usar la electrólisis de la refinería industrial, ¿de acuerdo? Aquí el ejemplo, aquí el póster boy de la aplicación de la electrólisis industrial es el proceso de Hall, ¿okay? Que es el proceso con el cual se hace aluminio a nivel industrial. Que por si no lo saben, el proceso Hall para hacer aluminio es la cosa que consume más electricidad en todo el mundo. ¿Okay? Alrededor del 5 al 10% de toda la electricidad del mundo, como una suma, se gasta haciendo el proceso Hall para hacer aluminio industrial. ¿Okay? Pues vea que son temas muy curiosos. ¿Okay? La idea es que cada grupito, que sean unos 12 grupitos, ahí hago las cuentas, sí salen, tenga un tema y creamos entonces nuestro poderoso calendario, ¿ok? Haciendo una monografía, que es la parte importante, y hacemos el calendario como una parte más lúdica. ¿Ok? No sé qué les parece, si entienden la idea. Profe, no entendí bien eso del calendario. O sea, ¿qué es que? O sea, Básicamente, no entendí. básicamente van a poner en la parte, que todo el mundo ha visto un calendario como el que le regalan a usted en todas partes, como el que le regalaban en los colegios o en las iglesias, que tienen los días del año abajo y una cosa motivacional arriba. Ajá. Ok, en la parte de arriba usted tiene que poner de manera muy concisa lo que encontró en su monografía. ¿Ok? Ah, ok, ok. Profe, no sé si la cantidad de personas del grupo es divisible entre 4. ¿Y qué importa? Hacemos quintetos y ya está. No, no es Está bien. divisible, pero vamos a hacer básicamente que a la fuerza calcen 12 grupos. ¿Ok? Eso no es problema. ¿Ok? Al final, lo que a mí me importa, así voy a serles honesto, lo que a mí me importa es que produzcan un trabajo bonito, que aprendan algo y que cuando lo lea no me dé un ataque de bilis porque me hayan escrito una sandez rara, ¿ok?
Escriban con cuidadito, respeten la ortografía como Dios manda, ¿ok? Pero sobre todo, hagan un trabajo decente, ¿de acuerdo? No espero que me hagan una tesis, ¿de acuerdo? No espero que me hagan ahí un trabajo como si fueran los doctores en el área de la calefacción de gases, pero por lo menos que lo que investiguen tiene sentido, que lo que está escrito se pueda entender, ¿ok? Eso es lo que estoy, eso es lo que yo espero de ustedes, que puedan escribir, investigar un tema y lo puedan presentar de forma escrita de una manera coherente, lógica y completa, ¿ok? Y obviamente, si tienen dudas sobre cómo enfocarlo, pues me pregunten y yo les digo cómo entrarle, ¿de acuerdo? Profe, ¿los Dígame. grupos estaría usted o nosotros podemos organizarnos? Háganlo ustedes, ¿ok? Honestamente, a mí me gusta más que ustedes hagan sus grupos porque así pueden trabajar con gente que ustedes se sienten cómodos, ¿ok? Porque si no, voy a agarrar la lista, voy a poner gente así a lo que caiga y a saber si estoy poniendo a dos personas que se odian de muerte, como pasó cuando yo estaba llevando procesos, y no sabemos si fue al propio o si fue intencional, pero en un único trío pusieron a tres señoritas que se odiaban jurados desde hace 3 años, ¿ok? Eso fue épico en realidad cuando mencionaron ese grupo, pero yo no quiero que eso pase con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, armen ustedes primero los cuartetos y si no, ahí podemos ponernos de acuerdo para hacer los grupos, ¿ok? Lo mínimo son 4, máximo son 5 personas. ¿Ok? ¿Entiende la Está bien, profe. dinámica? Sí, sí. Entendido. ¿Ok? Nada más, apenas tengan eso sí, cuando tengan su grupo de trabajo, mándenme un correo, ¿ok? Para saber cómo van quedando los grupos. Bueno, un correo, un mensaje. Teléfono, entonces mándenme un mensaje, más fácil, ¿ok? Yo, si se han dado cuenta, usualmente, de que está haciendo algo, usualmente tengo el teléfono a la par mía, entonces por eso es como, mira, mensaje. Ok, entonces mándenme un mensaje, ya está con los integrantes. ¿Ok? Traten de organizarse pronto para que no se les vaya quedando esto, ¿ok? Esto, la idea es que lo vayan escribiendo de a poquitos, ¿ok? Porque si si lo dejan para el final, va a ser un poquito intenso, ¿ok? ¿De acuerdo con Profe, esto? usted, Dígame. perdón, usted no podría dar como un aproximado a la extensión del trabajo. Es que no sé qué tan poquito quiero, qué tan mucho. Entonces, como para tener una idea, por favor. Ok, esto me lo mandaron hace poco, entonces apenas termine esto, voy a ponerme a pensar cuál sería una longitud razonable, ¿ok? Porque tampoco quiero pedirles algo muy largo, pero tampoco quiero pedirles algo muy corto, ¿ok? Entonces déjame pensar bien qué tan extenso podría ser esto, ¿ok? Dependiendo de los temas y todo esto, ¿ok? Yo les aviso, ¿ok? Vayan pensando en los integrantes del grupo, ¿ok? Y yo les digo más o menos cómo quiero esto, ¿ok? Los temas iban rifados. Probablemente los rife, ¿ok? Ya pensándolo bien, para que no haya ningún pobre que le toque ahí un tema completamente que no le gustó. ¿Ok? Entonces todo el mundo va a ir rifado y ahí vemos, si ustedes deciden negociar con un grupo y quieren cambiar el tema, ahí ya es su problema ustedes, ¿ok? Yo los rifo, ya si ustedes hacen negocios oscuros entre ustedes, no hay problema por mí. Nada me avisan de ese tipo de negocios para que yo sepa que el equipo va a cambiar de fuerzas de Van der Waals a cristales líquidos, ¿ok? Yo rifo los temas, ahí, ¿cómo negocian ustedes intercambiar temas? No es problema para mí, ¿ok? Al final lo que ocupo es que hayan 12 grupos con 12 temas distintos. ¿Qué más? ¿De acuerdo por acá? Sí. Ok, recuerden, los que todavía no han entregado el quiz, entregar el quiz, ¿verdad? No me acuerdo hasta qué hora estaba habilitado, ok, pero recuerden entregarlo. ¿De acuerdo? Y yo les estoy subiendo ahí la solución. La solución ya está lista, de hecho, ok. Nada más es cuestión de que la active. Ok, pero ahorita hago eso. ¿De acuerdo? Y este jueves que viene les asignaría el siguiente quiz. ¿Ok? Este quiz básicamente solo sería de fuerzas y de propiedades del líquido. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Algún Todo comentario? bien. Ok, entonces si quiere, quedemos por acá. Ok, muchas gracias y nos vemos entonces el próximo jueves, gente. Gracias, profe.
Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Profe. Hasta luego, profe, por ahí. Ok. Gracias. Profe, gracias.